서서히 감정이 뭔지 혹시 여기도 꿈속. Esta historia comienza en un pequeño pueblo de Estados Unidos, Illinois. Se sitúa en la época de los 70, donde la industria comenzaba a crecer y nuevas empresas salían a la luz. Esta empresa en particular de la que vamos a hablar hoy se dedicaba a hacer muñecos de bebés, pero no eran los muñecos que conocemos normalmente, no estaban dirigidos para niñas, sino más bien para futuros padres o para estudiantes de enfermería, por ejemplo. Lo llamativo de estos bebés es que, a pesar de la época en la que se encontraban, realmente uno al verlos podía jurar que eran niños de verdad. Si los viéramos hoy en día, podríamos decir que esos juguetes no tienen nada que envidiarle a los de la actualidad. Las buenas intenciones de esta empresa eran ayudar a los padres nuevos, a los padres primerizos, a poder conocer mejor al bebé antes de que llegue, saber cuándo tiene hambre, cuándo necesita ir al baño, porque incluso hacían esto los muñecos. Respondían a todas las cuestiones básicas que un niño, un bebé recién nacido, puede presentar. A pesar de todo, la empresa no prosperó. Fueron pocos los padres que adquirieron este tipo de producto y finalmente se fue a la quiebra. Pero antes de eso, ocurrió que una joven pareja que estaba esperando su primer hijo decide comprar uno de estos muñecos. El tiempo pasa y poco a poco se van volviendo expertos en el manejo de este ser plástico. Pero sobre todo es la madre quien acude normalmente a todo lo que el muñeco solicita. Tanto que si comienza a llorar por hambre, por enfermedades, por dolores, todo era una excelente programación de esta empresa para ayudar a los padres primerizos. Pero el muñeco que esta pareja en particular tenía un inconveniente que de hecho venía de fábrica. Era que si el bebé comenzaba a llorar y llorar y llorar y no se lo podía parar, había que darle un pequeño golpecito en la cabeza y directamente cesaba el llanto. Tiempo después nace el hijo de la pareja, que curiosamente tenía el mismo sexo que el muñeco. Era un varón. Todo fue agradable, todo fue bello, no hay nada más lindo que un bebé recién nacido. Hasta que una noche los vecinos comienzan a escuchar gritos. Asustados y alterados, llaman a la policía, que viene al instante. Entran, irrumpen en la casa y se encuentran con el padre. El padre estaba parado en la mitad de la cocina, quieto, llorando, en un notable estado de shock. Una de las policías se queda con él, incluso lo invita a sentarse, mientras el resto de los uniformados ingresan a la casa. Todo estaba a oscuras. No había ni siquiera una luz para poder guiarse. Abren puerta por puerta hasta que finalmente llegan a la última. A todo esto, encienden un par de luces
Y al hacerlo y abrir la puerta, el resplandor se cuela y deja ver las piernas de una mujer en la mecedora. La policía entra y al hacerlo realmente piensan que no deberían haberlo hecho. En su vida habían visto algo tan horrible, tan desgarrador. El cuarto entero estaba bañado en sangre. Era terrible, había pedazos de piernas, intestinos regados por todos lados. Y la mujer estaba sentada en su mecedora con el muñeco sonriéndole. De repente les dice: yo no entiendo por qué tanto alboroto. Simplemente hice lo que decía la caja. El muñeco no dejaba de llorar y le golpeé la cabeza. Pero siguió llorando. Entonces debí seguirle golpeando la cabeza hasta que por fin se cayó. Si son personas asiduas al misterio, a los juegos de creepypasta, a las historias de terror, seguramente han escuchado sobre este juego. Es un juego muy difundido en la web que algunos valientes se han animado a jugarlo. Es el juego de la ventana. Es un juego que realmente requiere paciencia para poder ser ejecutado, porque muchas veces no ocurre nada la primera vez que lo jugamos. Es de los juegos más simples que se puede jugar porque no requiere mucha preparación, muchos objetos, solamente paciencia. Pide que a fin de mes, de noche, nos asomemos a una ventana. Estando allí, tenemos que mirar sospechosamente hacia los lados, cerrar la persiana y cerrar la cortina. Luego de eso, apagamos todas las luces y nos vamos a dormir. Es probable que, como dije antes, no ocurra nada al principio. Pero no se preocupen, hay que tener paciencia con este juego. Vas a darte cuenta que ha empezado este juego porque una noche te vas a despertar de forma poco natural. Esas noches que uno se despierta agitado sin alguna razón aparente e incluso sin haber soñado nada. Vas a escuchar el sonido de algo que toca tu ventana. En un principio vas a sentir los golpes tranquilos contra el vidrio. Pero a medida que vos lo ignores, esos golpes van a empezar a incrementarse. Lo primordial acá es aparentar estar dormido. ¿Qué implica eso? Claramente no moverse, no taparse con las sábanas. Tratar de normalizar la respiración y por sobre todo no abrir los ojos. Pero créeme que te va a ser imposible, casi imposible, no abrirlos cuando escuches ese ruido en tu ventana. Porque cuando lo ignores, va a comenzar a ponerse más y más violento. Incluso vas a sentir como la temperatura de la habitación baja. Y hasta vas a poder jurar que hay alguien ahí adentro. Por más que afuera sigas escuchando el golpeteo. Algo muy importante que tenés que saber es que si en algún momento esos golpeteos dejan de sonar, no pienses que ha terminado. No. Es una trampa. Ese ser
lo hace para ver si realmente estás dormido. Va a esperar a que de manera incauta vos te levantes y ahí no sé qué puede llegar a pasarte. Si logras llegar hasta el amanecer haciendo este juego, incluso sin dormirte, porque es muy importante que no te duermas también, genial, ganaste. Te felicito. Hay en muchos foros personas que lo han jugado. Estas personas dicen que es una experiencia exorbitante que hace que tu adrenalina pase de 0 a 100 en un segundo. No se sabe si no hay registro por el mismo peligro o porque algo haya pasado, pero hasta el día de hoy no se tiene noción de qué pasa si esa cosa se da cuenta que estás despierto. Esta historia comienza en un pueblo de Estados Unidos. Allá es normal que las casas rodantes se junten en descampados y formen una especie de comunidad. Es normal que todas las noches se reúnan en estas zonas a hacer parrilladas, a tomar cervezas. Y en estas cuestiones es donde comienza nuestra historia. Gabriel era un niño de una familia muy humilde que vivía con su mamá solamente en este remolque de trailers. Una noche, Gabriel se va a dormir. Su mamá seguía afuera con los vecinos, tomando, riendo, comiendo. Y en eso, Gabriel escucha que alguien golpea la ventana de su cuarto. En un principio lo atribuye al viento y la verdad no hace caso, ni siquiera se voltea. Pero al tercer golpe, con insistencia, el niño se empieza a poner un poco incómodo, pero sigue ignorando. Hasta que una voz profunda le dice: hey niño. Gabriel se da vuelta y se encuentra con una sombra. Una sombra que, a pesar de ser de noche, se podía distinguir claramente su silueta en la ventana. Gabriel podía verle sus dientes y eso era tal vez lo que más incómodo le ponía. La sombra se dio cuenta que Gabriel lo estaba viendo, pero Gabriel no contestaba. Insistente volvió a tocar el vidrio. Hey, niño, abre la ventana. Gabriel claramente no fue a abrirle la ventana y, preso del miedo, salió corriendo. Tuvo mucha suerte de que justo en ese momento llegara su mamá de esta fiesta que estaba teniendo. Este relato por ahora no pasó a mayores y Gabriel esa noche durmió tranquilo tratando de olvidarse de este hombre. Pero esa no fue la única vez la que lo vio. El hombre, esta sombra con sonrisa macabra, siguió visitándolo noche tras noche tras noche, siempre tocando la ventana y pidiéndole a Gabriel que lo dejara entrar. Gabriel, ya pasadas varias semanas, le cuenta esto a su mamá, le cuenta qué estaba pasando, el miedo que tenía de dormir solo por las noches, por qué de hecho dormía con la luz encendida. Pero su mamá lo atribuye a miedos de niño, pesadillas, hasta un amigo imaginario. Pero decide enviarlo al menos una noche a que haga una pijamada con su mejor amigo Juan. Gabriel y Juan se quedan en la casa del segundo y durante el día todo es jarana, disfrute. De hecho, la estaban pasando muy bien. Jugaron a los videojuegos, se rieron,
Después jugaron con sus soldaditos. Fue muy entretenido. Hasta que llegó la noche. Ambos se metieron en sus camas. Y Gabriel tuvo la tonta esperanza de que ahí no lo iba a encontrar. Que ahí esa sombra no lo iba a molestar. Pero se equivocó. Cuando la noche se hizo más densa, escuchó sobre la ventana: ¡Hey, niño! Abre la ventana. Gabriel obviamente no iba a abrir la ventana. De hecho, atinó a buscarlo a Juan para sentirse acobijado, tranquilo con él. Se giró y en la cama no había nadie. Juan no estaba. Gabriel gritó. Llegaron los padres de Juan desesperados porque no entendían qué pasaba. Al ver que su hijo no estaba ahí, comenzaron a buscarlo, salieron, armaron un lío con los vecinos, pero Juan no aparecía. Culparon en un principio a Gabriel. Dijeron que por alguna extraña razón ellos sentían que Gabriel tenía la culpa. Juan apareció una semana después, en un descampado. Habían chupado, absorbido todo su interior. Parecía una pasa seca, como si su cuerpo tuviera años ahí secándose bajo el sol. La familia de Gabriel tuvo que mudarse después de esto, pero nunca más vio en ese momento al hombre de la sombra. Los años pasaron, Gabriel se transformó en un hombre y formó su propia familia. De hecho, Gabriel tuvo un hijo. Nuestro protagonista tuvo una vida tranquila hasta que su niño cumplió una edad muy similar a la que él tenía cuando empezó a ver el hombre de la sombra. Una noche, Gabriel se despertó asustado por escuchar los gritos de su hijo. Salió corriendo a la habitación y cuando llegó ahí, el nene lo único que podía decirle era el hombre de la sombra, el hombre de la sombra. Pero Gabriel sabía que esto no era imaginación del niño. Sabía que lo había encontrado y que ahora venía a buscar a su hijo. Indignado, tomó su rifle y sin dar ninguna explicación, bajó. El hombre de la sombra empezó a jugar con él. Tocaba las ventanas y en un momento se detuvo en una y lo llamó. ¡Hey, niño! Ya no eres tan niño. Incluso creo que tienes un hijo arriba. Sería muy interesante si me lo comiera. En ese momento, Gabriel se cegó por el miedo, por la ira y disparó a la ventana. Claramente no había nada allí. Estos disparos alarmaron a los vecinos, que hicieron que la policía viniera a revisar qué estaba pasando. El padre explicó que había visto un hombre merodeando la casa, mitad verdad, mitad mentira, pero al menos le sirvió como para salir de apuro. Pero su hijo sí tuvo el valor de decir lo que pasaba. Dijo que un hombre había subido a su ventana, la había tocado y le había pedido que abriera la misma. Con el pasar de los días, la policía le había parecido extraño el relato que había dado Gabriel y extraño más aún el relato del niño. Buscaron los antecedentes y vieron que el padre estaba relacionado en un caso de desaparición y homicidio. Esto les bastó para llevar a Gabriel a prisión y dejarlo ahí al menos de manera preventiva por miedo a que le hiciera algo a su hijo. Es estando en la prisión que una noche Gabriel comienza a escuchar gritos
de los presos vecinos. Por un momento no lo relaciona con el hombre sombra, pero al percatarse de que la temperatura comenzó a bajar en el cuarto, de que todo se volvió incómodo de repente, Gabriel mira hacia la ventanilla que daba al patio interno y nota al hombre sombra, que le dice: niño, tu hijo sí que estaba delicioso. Todo comienza en un día normal, un barrio normal, con un hombre normal, haciendo sus quehaceres diarios, es decir, había pasado el mediodía, ya había almorzado, por lo que simplemente terminaba de limpiar los platos, acomodaba un poco la casa. Era un hombre solitario, pero nada fuera de lo común con esta persona. Ya más hacia las 3 de la tarde, suena el timbre de su casa. Nuestro protagonista se asoma y se encuentra con un hombre bastante llamativo. Era alto, con facciones muy perfiladas, como si la piel se pegara directamente al cráneo, como si no tuviera músculo. Era demasiado alto. Lo que más le llamaba la atención a este hombre era eso, que era demasiado alto. Pero no percibía nada malo en él, es decir, no generaba miedo o rechazo. Este hombre, el desconocido, le extiende una carta al dueño de casa y lo observa con una sonrisa. El dueño de casa, bastante extrañado, observa el sobre. En la primera hoja de la carta decía que era sumamente necesario que leyera estas cartas enfrente del enviado. De esa manera, el hombre accedió a invitarlo a su casa por vez primera. Ambos ingresan, lo invita a sentarse, le ofrece una taza de café. El extraño se niega, no le interesa. Y cuando el anfitrión lo invita a sentarse, él se acomoda. Abre la carta y se encuentra con que es una epístola que viene de la prisión. Esto le parece sumamente extraño porque él no tiene ningún familiar que esté en prisión actualmente. Tampoco recuerdo haber dado su número o su dirección para entrar en contacto con alguien de esa índole. Pero de todas formas, con mucha tranquilidad, aunque curiosidad, abre la carta. Se encuentra con un interesante fajo de 10 hojas, en las que, con letra muy pulcra, prolija, el emisor se presenta. Le estará pareciendo extraño el recibir esta carta de parte mía. Mi nombre es Eduardo. La verdad, actualmente me encuentro en la prisión. Estoy en el pasillo de la muerte. Por si usted no sabe, aquí el tiempo corre de manera distinta. Se nos aísla totalmente y básicamente hay días que no sé si pronto llegará mi ejecución o simplemente me queda esperar y sufrir hasta aquel día. A todo esto, el dueño no está comprendiendo por qué recibe esta carta, pero sigue leyendo por mera curiosidad y morbo. Usted se preguntará, ¿por qué me encuentro aquí? La verdad es que he asesinado. Soy culpable de homicidio.
maté a mi esposa y a mis 2 hijos. A mi esposa la agarré y la golpeé con tanta fuerza contra el borde de la mesada hasta que le deformé la cara y solamente le quedó la mitad. La dejé tirada en el piso y seguí golpeándola y golpeándola hasta que quedé cubierto de sangre, de su sangre. Mi hijo más grande no le pasó bien. Lo agarré de la cabeza y metí mis dedos adentro de las cuencas de sus ojos hasta que ya la parte suave se tragó todos mis pulgares y él perdió la conciencia. Lo tiré al piso también con mi esposa. Mi hijo más chico murió de un golpe. Tomé el palo de amasar y se lo partí en la cabeza. A todo esto, el hombre ya estaba entrando en pánico porque la descripción que hacía de sus hazañas, sus asesinatos, le estaban poniendo la piel de gallina. Y se encontraba en una lucha interna en la que no sabía si continuar leyendo o si cortarlo ahí mismo por su salud mental. Pero siguió. Yo quiero contarle que no soy un mal hombre. De hecho, mi vida ha sido un tormento y necesito descargarme antes de dejar este mundo. Desde pequeño tuve la dicha o la desdicha de comprender qué es lo que me estaba pasando. Una entidad demoníaca me persiguió desde mi más tierna infancia hasta la actualidad. Y ella es la culpable de todo esto. El demonio me hacía despertar en la noche, me poblaba de pesadillas, de terrores nocturnos. Siempre que me levantaba, por más que fuera un día de caluroso verano, estaba muerto de frío. Me hacía pis en la cama. Mi piel siempre olía mal, por más que me bañara, me pusiera perfume, pusiera el agua caliente y me restregara, siempre olía mal. En los reflejos de los espejos podía ver moscas revoloteando alrededor mío. El demonio me hablaba. Me decía que no valía nada. Me decía que mi papá le daba vergüenza. Que a mi mamá le daba asco. Ni hablar de mis compañeros de clase. Pero a medida que fueron pasando los años, la violencia hacia mi persona, la tortura, fue empeorando. De estas alturas, el hombre había seguido leyendo y no se dio cuenta de tan ensimismado que estaba que había llegado a la página 10. Observó al invitado, el hombre se levantó, interpretando que ya había terminado, y simplemente se quedó pasmado, ensimismado y terriblemente horrorizado de lo que había leído esa tarde. Al día siguiente, nuestro hombre nuevamente se encontraba realizando sus labores. La idea del interior quedaba en su cabeza rondando, pero no era algo que se fijara y que no le permitiera seguir las labores del día a día. A eso de las 3 de la tarde, tocan el timbre.
nuevamente era el hombre extraño que venía con una nueva carta. El protagonista, ya ansioso por saber qué pasaba, incitó al cartero, por decirlo de una forma, que ingresara nuevamente a la casa, que se sentara y con mucha emoción abrió el sobre. Una vez sentado, abre el sobre, se encuentra con que son menos hojas y nota que la letra comienza a verse más turbia, más sucia, más inconstante e incluso temblorosa. El relato continúa. Durante mi adolescencia fui un joven muy solitario. El demonio me hablaba y me decía que ninguna chica podría llegar a quererme. Entonces, de esa manera yo me encerraba en mi soledad, en mi mundo en el que existía solamente yo y este ser oscuro. Con el correr del tiempo, conocí a la que sería mi esposa. De hecho, el demonio me ayudó a conquistarla. Pero no lo hizo porque fuera bueno o me tuviera lástima. Lo hizo porque tenía planes, claros planes para mí, y porque el hecho de conquistar a esta mujer también lastimaba a otra persona. El cortejo fue incómodo porque el demonio me hacía hacer cosas horribles e incluso me hacía quedar mal al frente de mis futuros suegros. Me obligaba a tocarme abajo de la mesa en una reunión familiar. Incluso me obligaba a golpear a mi mujer. Yo sabía que la familia de ella me odiaba. Y tenían razón. Pero al mismo tiempo me enseñaba a ser dulce y a ser un buen amante para ella. Me enseñaba a conquistarla y a retenerla. Así fue como nos casamos. Su familia desapareció del mapa. Con el correr de los años, engendramos 2 hijos. Y aquí viene la parte de la historia que usted ya sabe. Yo terminé preso, donde estoy ahora, esperando en el pasillo de la muerte. Pero yo no lo soporto más. No lo aguanto más. Quiero irme, pero hizo todo para que tampoco pueda suicidarme. Tengo los guardias sobre mi nuca todo el tiempo. Tengo cuchillos de plástico, ni siquiera puedo cortarme la garganta. Me queda estar en mi celda, solo, con él, hasta que se le ocurra morir, que yo muera. La desesperación del lector era como una mezcla de emociones, de entre curiosidad y morbo. Y se había acabado la carta. Quedaba un párrafo, solo uno. Y tenía demasiadas preguntas. Preguntas que el hombre con el que tenía al frente no iba a responder claramente porque no había dicho ni una palabra desde el primer día que se habían conocido. Prosiguió para terminar de alimentarse con las últimas palabras que le daba su nuevo amigo. Estoy cansado de esta vida. Quiero irme. Pero he logrado que me diga su nombre. Él se llama Balak. También me dio la forma de deshacerme de su presencia.
No sé si le he causado lástima o piedad, pero tengo la receta para el fin de esto. Y se terminó la carta. El protagonista necesitaba saber más porque la mórbida curiosidad del ser humano lo incitaba a querer saber más. Pero el caballero se puso de pie, lo saludó educadamente y se retiró. Supuso que al otro día volvería, tenía que volver. Entonces, a las 3 de la tarde, él ya estaba en el porche de su casa. Estaba atento a ver si veía a este hombre llegar. Y llegó. Lo vio acercarse. No alcanzó a extender la carta que el hombre se le arrancó de las manos, lo invitó a pasar, lo invitó a sentarse y él destrozó el papel para poder ver la última carta. Era corta. No había mucho más que expresar al parecer. Le agradezco de por sí haber leído esto. Le agradezco su tiempo y también le pido disculpas. La verdad es muy bajo esto, pero no lo soporto más. Necesito tener paz, morir en paz. Quiero verme con mi esposa y con mis hijos. Balak me dio lo necesario para poder deshacerme de él. Y ¿sabes? Te lo voy a decir a ti también, porque en modo de agradecimiento, lo importante para deshacerte de Balak es hacer que el nuevo portador lo invite 3 veces a su casa. Cuando el hombre leyó esto, bajó la carta que había terminado y al ver al extraño visitante, pudo notar sus ojos negros, completamente negros, y una sonrisa que iba de oreja a oreja. Esto comienza a fines de la Segunda Guerra Mundial. Un soldado se enamora, se casa y su mujer queda embarazada. Él es reclutado a las filas del ejército y durante ese periodo ella da a luz a un pequeño niño. Este hombre, al finalizar la guerra, regresa y realmente pudo sentir lo que fue el amor a primera vista. Cuando vio ese bebé, ese nene, le llenó el alma, le llenó el corazón y simplemente no pudo dejar de prometer a los cielos que lo iba a proteger hasta el último respiro. Le dieron de baja en el ejército, entonces finalmente podía estar con su familia al menos un tiempo, tenía que conseguir un trabajo, pero no era algo que fuera muy complicado. De hecho, al poco tiempo encontró un espacio en un negocio local, en el pequeño pueblo donde vivían. Todo era felicidad, simple felicidad. Él, su esposa, su hijo. Con el correr de los años, el pequeño de 4 años comenzó a caminar, a balbucear y a aprender una serie de juegos. El preferido que tenía con su papá era el de la pelota. El papá tiraba la pelota, el chiquitito con su piecito, como podía, se la devolvía. El papá volvía a patearla y así podían pasarse horas y horas y horas jugando esto. Fue con este mismo juego, un día de verano,
que ambos estaban entreteniendo en el patio de su casa. De repente a este hombre le dio mucha sed y con la seguridad de que su pequeño estaba ahí, podía verlo desde la casa, simplemente corrió hasta su hogar a tomar un poco de limonada y a hablar un rato con su esposa. Pasan un par de minutos, él vuelve, pero al hacerlo, el niño no está. Solo está la pelota. Desesperado, él y su esposa dan aviso, llaman a la policía, lo buscan por el bosque, se desesperan. Incluso pasan meses buscándolos hasta que esos meses se transforman en años y el caso se da por cerrado, interpretando que el niño había muerto. Ellos se mudan de este hogar, se van a un departamento. Estas búsquedas deterioraron la pareja, que a pesar de seguir unidos, ya no era lo mismo. Perdieron mucho dinero. Él ya no tenía trabajo y ella trabajaba doble turno. Se había dejado crecer la barba, estaba descuidado físicamente, nada que ver con el gran militar que era. Su esposa todos los días salía, trabajaba, pero él no conseguía trabajo. Y no conseguía trabajo, siempre recibía cartas de rechazo tras carta de rechazo. Él comenzaba a desesperarse. Era triste cómo su vida, sus años de servicio, el amor que le había dado a su hijo habían terminado así. Todos los días lloraba por su bebé. Habían pasado años, pero seguía llorando la pérdida de su hijo. Un día, en su soledad, mientras la esposa trabajaba, leyendo estas benditas cartas que seguían rechazándolo, escucha un ruido de algo que cae y rebota. Se asoma, era un pequeño departamento donde él vivía, y al observar nota que la pequeña pelota de goma con la que jugaba con su hijo estaba en el piso. Él era un hombre totalmente escéptico, entonces pensó, es el viento, o se ha caído o estaba mal acomodado. La levantó y la volvió a colocar en la estantería. Vuelve y al rato se escucha el mismo ruido. El hombre, ya extrañado, vuelve a ejecutar los mismos movimientos, pero esta vez la pelota cae al frente de él. Él, con un instinto o un presentimiento, la patea. La pelota se mueve, llega hasta la puerta y antes de golpear, regresa. El hombre no puede creer lo que está viendo, así que vuelve a hacerlo. Vuelve a patear y vuelve a regresar la pelota. Era un momento muy lindo en el que él empezó a llorar porque era como estar en contacto de nuevo con su hijo. Era una señal de que al menos de esa forma podía tener un encuentro con su chiquito. Se mantuvo jugando un rato más y al final, agradecido, tomó la pelota, le dio un beso y la dejó de nuevo en la estantería. A la mañana siguiente, él tenía un buen presentimiento. Sentía que el cartero en su buzón iba a dejar la carta que le daría trabajo.
El encuentro con su hijo había sido algo que lo había llenado de energía, de esperanza. Entonces, apenas pudo, se levantó, fue, sacó todas las cartas, empezó a revisarlas y había una muy particular, media amarillenta, escrita a mano, sin remitente, que decía: léeme. El hombre abre el sobre y al meter la mano y sacar, se encuentra un trozo de prenda, de remera, llena de sangre. La remera que había estado usando su nene el día que desapareció. ¿Saben qué decía escrito? Gracias por enseñarnos el juego que tanto le gusta a tu hijo. Al menos así, su estancia acá abajo va a ser un poco más amena. Esta historia comienza acá, en Argentina. Se trata de una familia tipo, papá, mamá y el niño, de aproximadamente 8, 9 años, que nunca han tenido un hogar fijo. El papá, debido a su trabajo, se tiene que mudar constantemente. Entonces este niño no puede generar un vínculo y de esa forma no puede hacer amigos. En la última mudanza, el papá le habla a este niño, a su niño, prometiéndole, seguramente en vano, que esta va a ser la última vez que se van a mudar. En esta ocasión se mudan a Salta. La familia llega a la casa, una casa bastante alejada de lo que es la ciudad, más bien más una casa de pueblo, un lugar muy bonito, muy tranquilo. No pasa demasiado tiempo en el que el pequeño conoce a una persona muy particular, a un ser muy particular. Era un duende pequeño con rostro como de anciano, no muy llamativo, pero sí con una sonrisa muy grande y muy marcada. El duende se presenta, le dice que claramente él es un duende, es una persona muy importante en su mundo, que lo puede llevar a lugares que él nunca imaginó. Lugares llenos de magia, en el que cualquiera de sus sueños se podía hacer realidad. El niño claramente está sorprendido y ante el ofrecimiento del duende de ser su amigo, él acepta. Y claro, pobre chico. Lo llamativo es que el duende le dice que claramente no puede hablarle de él a los adultos porque no le van a creer. A él solamente lo ven los niños y los ancianos. Para nuestro niño no es mucho problema el simple hecho de tener a otra persona, a otro ser con el quien conversar o entablar un vínculo. Le parece algo sumamente interesante. Por lo que en un principio la relación entre ambos es perfecta. El duende aparece. Por lo general, el niño sabe que cuando está solo, él está en la habitación. Por eso, de alguna forma, él ya no siente esa soledad pesando sobre su espalda. No muy tarde ni muy temprano, las interacciones con el señor Boca Grande, así era como se llamaba,
empiezan a volverse raras. Una noche, él aparece en su cuarto, se asoma en la ventana y le dice: mira lo que puedo hacer. Se tira por la ventana, rebota en el suelo y vuelve a la Faisal del segundo piso como si nada hubiera pasado. El nene grita, se ríe, está súper contento por lo que ve. Hasta que el señor Boca Grande le dice: ¿por qué no lo intentas vos? El niño a estas alturas, en toda su inocencia, pero muy cercano a la realidad, le explica que él no puede hacer eso, que si lo hace seguramente se va a lastimar. El señor Boca Grande se enoja bastante con esto, pero luego de insistir y tener varias negativas por parte del niño, termina por dejarlo de lado. La relación ya de por sí comienza a volverse un poco más turbia, hasta que una noche el señor Boca Grande se aparece en la cocina, toma varios cuchillos y comienza a hacer malabares. Claramente lo hace con una maestría espectacular, hace un par de piruetas y cuando termina vuelve a colocar los cuchillos en su lugar. Nuevamente invita al niño a que realice la misma proeza. El niño, ya un poco asustado porque es la segunda vez que pone en riesgo su bienestar, le dice que no, que él no puede hacer eso, que se va a lastimar. El señor Boca Grande comienza a perder la paciencia y termina ofreciéndole el salir a pasear. Le dice que lo acompañe, que lo va a llevar por un camino y que le va a mostrar su mundo mágico solo a él por ser su amigo. El niño tiene un mal presentimiento y se niega. Finalmente, no pasa mucho tiempo en el que el papá rompe su promesa y tiene que mudarse nuevamente. La familia se va de la casa y ahora lo interesante es que cerca de aquel lugar, de esa casita, existía un camino en el cual su final llega a un cementerio de ancianos y niños. Esto me pasó navegando por internet. Supongo que muchos de ustedes cuando eran chicos recordarán que tenían programas en particular que veían mucho. Uno de estos días, navegando por un foro bastante conocido, se pusieron a hablar particularmente de programas de televisión de la infancia y vino a mi mente un programa que no estaba muy en claro particularmente, como que había cosas del programa que no recordaba bien y bueno, traté de probar suerte a ver si alguien lo conocía. Se llamaba Candle Cove. Sería como la vela en la ensenada. Era un programa de piratas hecho con marionetas y que se trataba básicamente la trama de eso. Posteo sobre esto y no pasan ni 2 minutos que alguien me responde: sí, yo me acuerdo de Candle Cove. Sí, se trataba de un programa de piratas. Sí, efectivamente. Otra persona aporta también:
y recuerda que los protagonistas eran marionetas muy extrañas. De hecho, eran muy macabras. Tratábamos de acordarnos cuál era el fin de esta caricatura y no podemos terminar de cerrar la idea. La verdad, pasado un tiempo con respecto a este posteo, éramos varias personas hablando sobre Candle Cove, tratando de recordar cosas, y la verdad, a medida que recordábamos, nos llegaba a la mente la idea de que era un programa muy macabro para ser presentado hacia niños. Las marionetas eran feas, en serio, eran horribles. Uno de los villanos tenía toda la piel en carne viva, le faltaba una pierna y siempre trataban de comerse a la chica. Eran como zombies, eran realmente muy perturbadores. Eran 8 capítulos, nada más, no era muy larga la serie. Todos estuvimos un buen rato tratando de traer todo lo que pudiéramos con respecto a Candle Cove, pero cuando recurrimos al internet para ayudarnos, extrañamente no encontramos nada. Pero nadie encontró nada sobre Candle Cove. El tema quedó ahí y fui a visitar a mi mamá uno de esos días y se me ocurrió preguntarle sobre esta serie que veía cuando era chica. Mamá, ¿te acuerdas de una serie de unos piratas que viajaban en un barco que tenía una boca? A lo que mi mamá me dijo, sí, me acuerdo de tu serie de piratas. Me acuerdo que llegabas como a las 6 de la tarde, decías que ibas a ver tu dichosa serie, te sentabas frente al tele, buscabas los canales más altos, donde solo sonaba estática, y te pasabas horas viendo esa estática en la tele. Lucía era una chica muy buena, una muy buena persona. Lucía le había costado mucho entregar su corazón, pero finalmente, después de un par de años, terminó enamorándose de Juan y casándose con él. Lucía y Juan eran muy felices, mucho. Eran una pareja muy bonita, que se amaban mucho, que disfrutaban de la vida juntos. O al menos era lo que se pensaba. Cuando Lucía descubrió que Juan le engañaba con su mejor amiga, realmente no lo podía creer. Era algo insólito e ilógico. Empeorando las cosas cuando Juan le dijo que se había terminado todo, que estaba enamorado de esta otra mujer. Lucía no puede creerlo. Entonces lo invitó a Juan a su casa a comer. Pasaron un par de días y la mejor amiga de Lucía, preocupada por no dar con Juan, la llama. La verdad, no he visto a Juan, pero mira, me gustaría que vinieras, así hablamos. No quiero que nuestra amistad termine en malos términos a pesar de lo que pasó. Así que me enteré de que te vas a ir de viaje
antes de que te vayas, vení, comamos juntas, hablemos y la verdad eso me haría muy feliz. La amiga de Lucía termina accediendo y pasa una velada muy linda con su ex mejor amiga. Charlan mucho, toman vino. Incluso Lucía despide a su amiga con la promesa de que si sabía algo de Juan, le iba a avisar. La policía nunca supo qué le pasó a Juan. La mejor amiga de Lucía tampoco vio nunca más a su amante. Lo único que pudo asegurar era que la carne que había disfrutado aquella noche en la casa de Lucía fue un manjar exquisito que ojalá pudiera volver a repetir. Si es la primera vez que vienen a mi canal, los invito a que se suscriban, activen la campanita y le den un me gusta. Ayuda mucho que compartan el video si les ha gustado. Y si les agrada este tipo de videos, les pido por favor que lo dejen en los comentarios. O si quieren que hablemos de algún creepypasta en particular, también lo dejen en los comentarios. Nos vemos la próxima. Chao.